Todo comenzó con una sola hoja de papel, que había permanecido guardada en un cajón durante casi 30 años. Y quien finalmente decidió sacarla de allí no fue Guillermo, tampoco fue Carlos. Fue el hombre con quien Camila estuvo casada antes de que existieran la boda real, el título y la corona. Andrew Parker Bowles. Parker Bowles solicitó una reunión privada con el rey. Durante aquel encuentro colocó el documento sobre una mesa, entre los dos, y después abandonó la casa para regresar a la tranquilidad de la campiña. 6 semanas más tarde, el príncipe Guillermo estampó su firma en una página de carácter administrativo relacionada con el funcionamiento de la casa real. A las 9 de la mañana siguiente, el palacio quedó sumido en esa clase de frialdad que invade una habitación de repente, cuando todos saben que algo ha cambiado, pero nadie se atreve a decirlo en voz alta. Esta historia avanza con rapidez, y su desenlace está muy lejos de lo que cabría esperar. He pasado las 2 últimas semanas revisando documentos, registros internos y relatos que quedaron enterrados antes de que alguien formulara la segunda pregunta. Al final se entenderá qué autorizó exactamente Guillermo, quién le entregó la razón para hacerlo, y por qué el futuro de Camila dejó de depender de ella misma durante un martes aparentemente ordinario, iniciado con algo tan poco dramático como el correo interno, el memorando que paralizó el palacio. La primera señal llegó en forma de memorando. Era una sola página distribuida mediante el sistema de correspondencia interna. En circunstancias normales, un documento así habría recibido una lectura rápida antes de terminar archivado en una carpeta. Sin embargo, los empleados que lo tuvieron delante no lo guardaron. Lo leyeron 2 veces. Algunos volvieron a leerlo una tercera. Después se miraron con la expresión de quienes comprenden que acaba de suceder algo irreversible, y que nadie piensa ofrecerles una explicación. El memorando afectaba a las finanzas de la oficina de la reina Camila, su presupuesto de viajes, la asignación de personal, las cuentas para gastos particulares y todo el engranaje administrativo que permite que el despacho de una reina funcione como una verdadera institución. Cada uno de esos recursos quedaba suspendido de inmediato, a la espera de lo que el documento denominaba una revisión de gastos. No se indicaba un plazo, no había contexto, y tampoco se explicaba el motivo a quienes recibieron la comunicación. En la línea de autorización no figuraba el nombre de Camila, tampoco el de Carlos. Allí podía leerse, Oficina del Príncipe de Gales. Guillermo había firmado personalmente. Conviene detenerse en la expresión revisión de gastos, porque esas palabras decían mucho más de lo que parecía. Una revisión no equivale a una investigación. No contiene una acusación, ni posee por sí sola consecuencias legales. En el lenguaje de la monarquía, solo significa que alguien desea examinar las cuentas. Pero dentro de una estructura en la que nadie salvo el propio soberano se había adentrado jamás en los mecanismos financieros de una reina consorte. Aquella fórmula aparentemente burocrática cayó con la fuerza de una puerta que se cierra. A las 9 de la mañana, los pasillos ya estaban cubiertos por ese silencio tan particular que producen los palacios cuando ocurre algo grave, y nadie ha recibido autorización para hablar. El personal avanzaba con mayor cautela. Las conversaciones eran más breves. En la superficie continuaban los ritmos habituales, los carros de servicio, los horarios y los saludos corteses. Debajo de esa normalidad, sin embargo, otra cosa se movía a una velocidad diferente. Una ausencia hizo que el silencio resultara todavía más evidente. Camila no estaba allí. Aquella mañana tenía programada una visita rutinaria a una organización benéfica a la que había apoyado durante años. Se trataba de una aparición discreta, de esas que suelen generar 2 fotografías y un breve párrafo en la prensa. Alguien la canceló. No se aplazó ni se trasladó a la semana siguiente, con las disculpas habituales. Se eliminó sin comunicado y sin explicación para la entidad que esperaba recibirla. La puerta de su despacho, normalmente abierta a las 8, permaneció cerrada. Su secretario personal llegó, miró el pasillo y se marchó sin entrar. Más tarde, un miembro de su equipo acudió a recoger la correspondencia de la mañana
y encontró la bandeja intacta junto a la puerta. Camila siempre se ocupaba de aquellas cartas personalmente. En 20 años de servicio, aquel empleado nunca había visto que dejara su correspondencia abandonada en el corredor. Esa misma mañana habían visto a Guillermo salir a las 7 de una reunión privada con 2 de sus asesores jurídicos. A las 8 menos cuarto, el memorando ya circulaba por el sistema. Una hora después, todos comprendían, aunque nadie lo hubiera formulado, que había sucedido algo imposible de deshacer. Lo que todavía ignoraban era dónde había empezado todo, y quién le había dado a Guillermo el motivo para poner fin a la situación. Una decisión marcada por Diana. No es posible entender lo que hizo Guillermo sin tener presente un elemento esencial. Según este relato, la cuestión nunca habría estado relacionada únicamente con Camila como persona. En el fondo, siempre habría conducido a Diana. Guillermo tenía 15 años cuando caminó detrás del féretro de su madre bajo la mirada del mundo entero. Un adolescente no atraviesa una experiencia semejante y vuelve a ser el mismo. Su autocontrol, su resistencia a explicar sus decisiones y la costumbre de actuar solo cuando se siente completamente seguro, tendrían su origen en aquellos años, cuando observó cómo una institución consideraba inconveniente la versión de los hechos ofrecida por su madre. Aprendió muy pronto qué sucede dentro de esos muros cuando los documentos favorecen a una de las partes. Desde entonces, habría dedicado su vida adulta a asegurarse de que la documentación llegara primero a su mesa. Carlos conocía la situación desde la noche anterior. Las personas más próximas a él describirían más tarde las horas transcurridas entre una conversación privada y la mañana siguiente como uno de los periodos más difíciles que le habían visto soportar en muchos años. No hubo gritos, derrumbes visibles ni ninguna de las señales externas que suelen asociarse a una crisis. Fue algo mucho más silencioso. Un hombre recibió una información que ya no podía ignorar y pasó toda la noche a solas con ella. Canceló la cena. Un detalle que podría parecer insignificante. Cualquiera que hubiera recibido el breve aviso de su secretario privado no habría interpretado nada especial. Pero quienes conocen sus hábitos aseguran que la comida nocturna, tomada en privado y con un único miembro del servicio presente, es una rutina que protege sin importar las dificultades del día. Aquella noche renunció a ella. A la mañana siguiente, quienes lo rodeaban advirtieron una cualidad distinta en su serenidad. Era la quietud de alguien que ha tomado una decisión irreversible y debe afrontar una jornada completa de compromisos mientras sonríe a desconocidos. Semanas después, un asistente comentaría que sus ojos parecían los de una persona que no había dormido y que ya no consideraba el sueño como el verdadero problema. Catalina no hizo ninguna declaración pública, algo que no sorprendió a nadie. Hacía tiempo que había comprendido que, durante una turbulencia, la mejor protección para alguien en su posición consiste en no ofrecer nada que pueda ser utilizado en su contra más adelante. Sin embargo, las personas que la observaron aquella mañana detectaron algo que iba más allá de la discreción habitual. Estuvo presente, atenta y correcta en todos los sentidos visibles, pero completamente inaccesible. La distancia que mantuvo protegía a Guillermo, a sus hijos y al espacio que rodeaba la decisión tomada por su marido. La princesa Ana acudió a su compromiso previsto y lo completó sin desviarse del programa, como cabía esperar de ella. Los observadores únicamente señalaron que sus intercambios con el personal fueron más breves de lo normal. Sus respuestas sonaban cortantes, aunque en su caso aquello indicaba preocupación, no enfado. Después de tantas décadas dentro de la institución, no necesitaba ayuda para interpretar sus silencios. Comprendió aquel y no dijo una palabra. El personal fue quien sintió con mayor intensidad las consecuencias inmediatas. 2 integrantes de la oficina de Camila llegaron esa mañana y un administrador de alto rango les comunicó que sus agendas habían quedado suspendidas. Debían permanecer disponibles, pero no recibieron ninguna instrucción adicional. Pasaron 2 horas en una pequeña antesala sin formular la pregunta que ambos tenían en la cabeza, porque nadie en el edificio estaba autorizado para responderla. Ni Carlos, con su serenidad insomne, ni Catalina,
manteniendo una distancia cuidadosamente calculada. Ni Ana, con sus respuestas breves, ni aquellos empleados sin agenda y sin explicaciones conocían todavía la secuencia completa. La historia no había comenzado dentro del palacio, sino 6 semanas antes, con una reunión entre el rey y el anterior marido de su esposa, organizada mediante canales que no dejaron constancia oficial. La reunión secreta con Andrew Parker Bowles, 6 semanas antes de la distribución del memorando, un mensaje llegó por medio de un intermediario. Evitó los sistemas de correspondencia utilizados normalmente por los miembros de mayor rango de la familia real, es decir, las vías formales que dejan registro y pasan ante los secretarios privados entrenados para documentar todo lo que cruza sus escritorios. El mensaje fue transmitido por un antiguo caballerizo que había dedicado 3 décadas al servicio real. Conocía ambas casas gracias a una proximidad prolongada y, dentro de aquellos círculos, su nombre tenía el peso de una persona que jamás había dado motivos para desconfiar de ella. La petición era breve. Andrew Parker Bowles deseaba mantener una audiencia privada con el rey. La solicitud, por sí sola, no resultaba inconcebible. Carlos y Andrew nunca habían sido desconocidos. Durante 50 años se habían movido en ambientes coincidentes. Círculos militares, la geografía social de la campiña inglesa y actos en los que personas con un pasado compartido y complicado terminan en la misma sala y manejan la situación con la soltura propia de su generación. Nunca fueron amigos íntimos. Su relación se parecía más bien a la distancia cordial de 2 hombres que han alcanzado una paz privada con una realidad que ninguno eligió. Este punto no nace únicamente de conjeturas. Las informaciones publicadas con motivo de la coronación de mayo de 2023 recordaron que Andrew Parker Bowles ocupó un asiento en la abadía de Westminster mientras su exesposa era coronada junto al rey. Ese era el acuerdo tácito que habían establecido. Una convivencia civilizada, práctica y visible. Pero aquella solicitud se diferenciaba en 2 aspectos: el canal utilizado y la condición que la acompañaba. Andrew pidió expresamente que el encuentro no quedara registrado. No debía incluirse en la agenda oficial. No habría empleados en la habitación y no existiría ningún testimonio de la conversación más allá de lo que los 2 protagonistas decidieran llevarse consigo. En un entorno donde casi toda interacción relacionada con el rey atraviesa al menos una capa de documentación, aquella condición era tan extraña que el antiguo caballerizo se detuvo antes de transmitirla. No lo hizo por vacilación, sino porque comprendía que estaba entregando algo que, una vez puesto en circulación, ya no podría retirarse. Carlos aceptó. Las pocas personas que conocieron posteriormente la existencia de la reunión describieron su respuesta como una mezcla de reticencia e inevitabilidad. La forma de la petición y la identidad de quien la formulaba le hicieron comprender que Andrew llevaba algo consigo desde hacía años, y que finalmente había decidido no cargarlo en solitario durante más tiempo. Esa intuición no despertó resistencia en el monarca. Le llevó a aceptar que la conversación iba a producirse de un modo u otro. Solo podía elegir entre afrontarla directamente o esperar a descubrirla en la portada de un periódico. Se reunieron un miércoles por la tarde, en una residencia privada de la campiña, sin conexión con la vida oficial de ninguno de los 2. La propiedad pertenecía al caballerizo retirado, quien la ofreció con la discreción habitual de las antiguas redes de confianza, sin necesidad de discutir condiciones. Lo que Andrew dijo allí permaneció entre ambos. Sin embargo, el personal de Carlos todavía recordaba su expresión cuando regresó aquella noche. Parecía un hombre al que acababan de entregar un objeto que reconoció al instante y que llevaba mucho tiempo esperando no tener que sostener jamás. En una historia anterior se había abordado la retirada de una residencia a la familia de Camila y lo que encontraron los abogados cuando revisaron los documentos. Muchos plantearon entonces la pregunta inevitable: ¿qué ocurriría si ese mismo método se aplicara directamente a Camila en lugar de limitarse a quienes la rodeaban? La respuesta comienza con lo que hizo Carlos en cuanto regresó de la reunión. El documento sobre la mesa. Carlos no la convocó mediante los procedimientos habituales. No hubo mensaje de un secretario privado, anotación en la agenda oficial
ni registro susceptible de ser solicitado años después. Envió el aviso a través de un miembro del personal que no recibió nada por escrito. El rey deseaba hablar con ella aquella misma tarde, dentro de una casa en la que incluso los intercambios más íntimos entre los miembros principales de la familia pasan por una estructura administrativa. La ausencia de formalidad era ya un mensaje. Eliminar aquella capa decía con mayor claridad que cualquier nota que lo que estaba a punto de ocurrir no pertenecía a la rutina institucional. Camila llegó menos de una hora después. Carlos había elegido una estancia conocida por los dos. Un pequeño salón situado en la planta superior de la residencia privada y utilizado para conversaciones que necesitan mantenerse alejadas de las zonas de trabajo. No había un escritorio que señalara quién ocupaba una posición superior. Solo 2 personas y un documento sobre la mesa baja. Carlos lo había dejado allí antes de que ella entrara y no había vuelto a tocarlo. Camila miró primero el papel y después al rey. Era una única hoja, una fotocopia, no el original, y llevaba una fecha correspondiente al periodo posterior a su separación de Andrew Parker Bowles, muchos años antes de que alguien relacionara en una misma frase las palabras matrimonio y Carlos. Las fechas resultan importantes. Camila y Andrew anunciaron el final de su matrimonio en enero de 1995 mediante un comunicado en el que calificaron el asunto de privado. The Washington Post publicó una información sobre ello ese mismo mes. El divorcio se hizo efectivo a comienzos de 1996 y ella contrajo matrimonio con Carlos en abril de 2005. El documento pertenecía, por tanto, al intervalo en el que nadie prestaba atención oficial a Camila. Ella no tenía título, protección ni posición institucional alguna. Según la descripción general que Carlos habría ofrecido más tarde a su asesor de mayor rango, el contenido estaba relacionado con un acuerdo financiero privado suscrito durante aquellos años. El pacto se había puesto por escrito y, según el relato, sugería que Camila utilizó información adquirida por su proximidad a los círculos reales. En aquel momento no tenía una posición que justificara el acceso a ese conocimiento, pero aparentemente lo empleó como instrumento dentro de una negociación que, vista desde fuera, parecía enteramente privada. Por sí sola, la fotocopia no implicaba consecuencias judiciales. Nadie iba a acudir a un tribunal por una página procedente de mediados de la década de 1990. No obstante, para una persona capaz de interpretar su contexto, la hoja relataba algo acerca del criterio de Camila, de la distancia entre lo que alguien hace en privado y la confianza que después solicita al público, y de las decisiones que habría estado dispuesta a tomar durante los años en los que nadie la observaba. Carlos le formuló una sola pregunta. No fue una acusación pronunciada con la fuerza de quien cree poseer una certeza absoluta, sino una pregunta preparada cuidadosamente por un hombre que había pasado 6 semanas intentando comprender cómo debía manejar lo que le habían entregado. Le pidió que lo ayudara a entender en qué consistía aquel acuerdo. El silencio se prolongó tanto que acabó convirtiéndose en una respuesta. Después, Camila comenzó a hablar. No negó la existencia del documento ni puso en duda su autenticidad. Intentó cambiar su interpretación. Dijo que el acuerdo había sido presentado de forma incorrecta y que su contexto se había perdido con el paso del tiempo. Aquello que en la página parecía un elemento de presión habría sido, según ella, una negociación privada entre 2 personas que trataban de desenredar una vida compartida y compleja. La información utilizada no sería más confidencial que lo aprendido por 2 seres humanos que habían frecuentado los mismos ambientes durante 20 años. Carlos la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, no contestó a ninguno de sus argumentos. En lugar de ello, le preguntó por Andrew Parker Bowles. Quería saber si entendía por qué, después de tantos años de silencio, su exmarido había decidido revelar aquello precisamente ahora. La pregunta quedó suspendida en la habitación. Camila, que llevaba décadas aprendiendo a desenvolverse en el estrecho espacio entre lo que se dice y lo que realmente se quiere decir dentro de aquella familia, respondió de una manera que aclaró lo único que el documento había dejado abierto. No sostuvo que lo mostrado por Andrew fuera falso.
preguntó por qué él quería hacerle algo así. Nadie ha confirmado qué decidió Carlos durante el resto de aquella noche. Pero lo que puso en marcha durante las 48 horas siguientes habló con mucha más claridad que cualquier comunicado oficial. La conversación terminó sin un acuerdo. Y esa falta de acuerdo se convirtió en la verdadera resolución. En una institución donde los encuentros privados entre los miembros principales de la familia rara vez concluyen sin un marco compartido o una definición de los siguientes pasos. La ausencia de ese marco representaba una decisión por sí misma. Carlos no le explicó qué pensaba hacer ni le ofreció garantías. Cuando Camila salió, él no retiró la hoja de la mesa. Mientras ella abandonaba la estancia, el documento permaneció exactamente donde el rey lo había colocado, como si continuara esperando. La maquinaria financiera se pone en marcha en un plazo de 48 horas. La Oficina Interna de Revisión Financiera del Palacio recibió nuevas instrucciones. Estas no llegaron a través del equipo de Camila. Se saltaron la cadena habitual, por lo que su despacho no obtuvo una notificación formal. Fueron enviadas por el secretario privado del rey y dirigidas al responsable de la tesorería privada. El título resulta poco conocido, pero su función es esencial. Se trata del alto cargo que supervisa el dinero. Tiene la responsabilidad general sobre los asuntos financieros del soberano, autoriza las cuentas de la Casa Real y su oficina publica cada mes de junio el informe anual de la subvención soberana, donde se detalla cuánto dinero público ha utilizado la monarquía y con qué fines. Para el ejercicio 2025-2026, el relato sitúa esa asignación en 132,1 millones. Quien recibió el memorando no era un simple empleado, sino el funcionario financiero de mayor rango del edificio. El documento solicitaba, mediante el lenguaje cuidadoso con el que las instituciones hacen parecer rutinario lo extraordinario, una revisión completa de todos los gastos asociados a la oficina de la reina consorte durante los 3 años anteriores. El responsable de la tesorería privada llevaba suficiente tiempo en el puesto para saber que una petición semejante, recibida por aquel canal, sin conversación previa y sin explicación, no podía considerarse un procedimiento ordinario. No le proporcionaron un orden del día para la reunión posterior. Acudió, leyó el memorando y formuló 2 preguntas. La primera se refería al alcance de la revisión. La segunda, a quién más había sido informado. La respuesta a esta última reveló todo lo que la nota no expresaba. Guillermo estaba incluido. No se le había avisado después de la decisión, ni se le había informado por cortesía debido a su condición de heredero. Había participado en la conversación que dio origen al memorando. Su oficina figuraba en copia y su nombre estaba dentro de la cadena de autorización, no como observador, sino como participante en la dirección del proceso. En 20 años de administración financiera real, aquel funcionario no recordaba un precedente en el que el príncipe de Gales hubiera ocupado una posición semejante dentro de un asunto relacionado con la oficina de la reina consorte. Para comprender por qué Guillermo tenía autoridad suficiente para sentarse en aquella mesa, es necesario volver a 2022. Isabel II murió el 8 de septiembre de ese año. Ese mismo día, Guillermo se convirtió en duque de Cornualles y recibió el ducado de Cornualles, el patrimonio que ha financiado al heredero durante casi 7 siglos. La transferencia fue real y quedó documentada. Por ello, el príncipe de Gales no es simplemente un hombre que aguarda educadamente su turno. Administra uno de los patrimonios privados más importantes del país, dispone de asesores legales, cuenta con una oficina financiera propia y posee su propio criterio sobre las conductas que la familia puede permitirse que salgan a la luz. La dimensión jurídica fue tratada con idéntica cautela. Se convocó a abogados de alto nivel para que asesoraran, no para que investigaran. La diferencia entre ambos verbos era enorme. Una investigación sugiere que al final habrá una conclusión. Un asesoramiento implica el deseo de comprender hasta dónde puede llegar una institución utilizando sus propias normas. La respuesta jurídica fue precisa. Todo lo descrito se encontraba dentro de la discrecionalidad absoluta del soberano respecto a la gestión de las finanzas de la Casa Real.
No era necesario implicar a ningún organismo externo ni abrir un proceso público. La institución podía resolver el asunto íntegramente desde dentro. Esa expresión era decisiva. Desde dentro es el lugar en el que la familia habría enterrado todos los problemas difíciles a lo largo de su historia. Y Guillermo lo conocía mejor que casi nadie. Creció dentro de aquella lógica. Vio a su madre intentar hablar desde el interior sin obtener resultado, mientras la institución cerraba filas en torno a una versión de los acontecimientos que protegía al edificio. De aquella infancia habría salido con una convicción inamovible. Si la maquinaria debía proteger a alguien, él decidiría a quién. Y esa maquinaria ya estaba funcionando, aunque Camila todavía no conocía el alcance completo de lo que Guillermo había reunido. El enfrentamiento entre ambos se aproximaba y terminaría produciéndose en unas circunstancias menos privadas de lo que cualquiera de los dos habría imaginado. La reducción silenciosa del papel de Camila. Los cambios comenzaron con discreción, como suelen empezar las transformaciones importantes dentro de una casa real. No hubo anuncios, declaraciones oficiales ni informes entregados a la prensa. Solo pequeñas modificaciones en la textura cotidiana del palacio. Detalles sin significado para un observador ajeno, pero reveladores para quienes llevan años interpretando a la institución mediante sus gestos menores. Lo primero que cambió fue la agenda pública de Camila. 3 actos previstos para las 2 semanas siguientes desaparecieron del calendario. Una visita a un hospital, una recepción relacionada con uno de sus patrocinios más antiguos, y una ceremonia en la que debía representar a la corona. Ninguno recibió una fecha alternativa. Su oficina envió breves notas a las organizaciones implicadas y alegó problemas de agenda. El personal responsable de su calendario entendió inmediatamente lo que significaba. Un conflicto de horarios que no genera una nueva fecha no es en realidad un conflicto de horarios. Alguien la había apartado. 2 integrantes de su equipo fueron trasladados a otros puestos. El palacio gestionó la operación con la eficiencia reservada para los cambios de personal que preferiría mantener lejos de cualquier examen. No se publicó un anuncio ni quedó reconocimiento alguno en las comunicaciones internas que pudiera producir un rastro documental. Sus escritorios fueron vaciados durante un fin de semana, y el acceso al edificio cambió el lunes siguiente. Cuando los compañeros preguntaron, solo recibieron una explicación. Ambos habían pasado a desempeñar funciones de apoyo en otros departamentos. Era una descripción lo bastante imprecisa como para no confirmar ni desmentir nada. Durante esa misma semana, la página web oficial modificó el lenguaje utilizado para describir los patronazgos de Camila. Los cambios fueron tan sutiles que la mayoría de los lectores los habría pasado por alto. Las expresiones que la presentaban como una figura activa en las distintas organizaciones fueron sustituidas por referencias a una vinculación histórica. El presente cedió su lugar al pasado. En curso, se convirtió en de larga duración. Es el tipo de edición que realiza un equipo de comunicación cuando recibe la orden de crear distancia, pero no se le explica la razón. Después llegó la carta del responsable de la tesorería privada. Estaba dirigida a las instituciones financieras pertinentes y redactada en el registro formal de la correspondencia administrativa real. Un lenguaje construido para transmitir autoridad sin ofrecer información adicional. La comunicación imponía una retención administrativa sobre las cuentas vinculadas al funcionamiento del equipo de Camila. Desde el punto de vista jurídico no se utilizó la palabra congelación, sino retención. La diferencia solo existía sobre el papel, porque el efecto práctico era el mismo. Las cuentas empleadas para pagar al personal, los viajes y las necesidades diarias de una oficina real ya no podían utilizarse sin una autorización adicional. Y solo un despacho podía concederla, el de Guillermo. En términos prácticos, una oficina de la reina consorte no funciona gracias a la buena voluntad. Necesita una cuenta operativa para pagar a la persona que responde sus cartas, al conductor que la lleva a la inauguración de un hospital y al equipo que prepara su agenda con 6 meses de antelación. Retirar la autorización no detiene todo de un día para otro, pero convierte cada movimiento en una petición de permiso.
Cada solicitud debía pasar por la mesa de su hijastro. Camila se despertó aquel jueves conservando el título de reina, pero ya no podía autorizar sus propios viajes, sin que un hombre más joven, situado en otro edificio, aprobara el gasto. Esa mañana, un miembro de su personal encontró por segundo día consecutivo la bandeja de correspondencia sin tocar a la entrada de sus habitaciones privadas. Las cartas seguían donde alguien las había dejado la noche anterior. Camila siempre las había recogido personalmente, sin importar lo que tuviera programado. Todavía faltaba una reunión. Esta vez no se recurrió a intermediarios ni a la protección del protocolo institucional. Guillermo pidió verla directamente. Ella aceptó. El encuentro entre Guillermo y Camila. Camila ya se encontraba en la habitación cuando llegó el príncipe. Nadie de quienes permanecían en el pasillo pudo determinar si aquello había sido intencional o si simplemente había llegado con antelación. Todos coincidieron, no obstante, en un detalle. Cuando Guillermo entró, ella no se levantó. Permaneció en la silla que había escogido. No era la más próxima a la puerta, sino una situada junto a la ventana, con la luz de la tarde detrás de ella y toda la longitud de la estancia separándola del lugar donde él tendría que sentarse. Era una disposición mínima que no decía nada de forma explícita, pero que resultaba elocuente para cualquiera que prestara atención. Guillermo tomó asiento y no dejó nada sobre la mesa. No llevó documentos, expedientes, ni ninguna prueba visible de las semanas de trabajo que habían conducido a aquel momento. Haber dejado el material fuera constituía una declaración en sí misma. Lo que había acudido a decir no necesitaba el apoyo de un papel. Él habló primero. Le explicó que no había solicitado la reunión para revisar nuevamente las pruebas, imponer una consecuencia adicional, ni continuar una discusión que ninguno de los dos había iniciado formalmente. Quería verla porque necesitaba que comprendiera algo que ningún memorando ni revisión financiera podía transmitir. Entonces le habló del silencio que recordaba de su infancia. No se refería al silencio posterior a las discusiones. Era demasiado joven para interpretar buena parte de aquellos episodios como conflictos. Hablaba de otra clase de silencio. La quietud particular de una mujer que había aprendido, a lo largo de los años, que la institución a su alrededor no permitiría que su voz llegara a ninguna parte, por mucho esfuerzo que pusiera en hacerse escuchar. Su madre había descubierto que la protección prometida incluía condiciones que nadie había escrito. Cargó con aquello a solas porque dentro de ese mundo no existía un lugar donde pudiera depositarlo sin pagar un precio. Guillermo dejó claro que no estaba equiparando las dos situaciones. Al oír esa precisión, Camila, que hasta entonces lo había observado con una expresión casi indescifrable, realizó un pequeño movimiento con los hombros. Fue el gesto de quien se ha preparado para una conversación concreta y comprende un instante demasiado tarde que se encuentra dentro de otra muy distinta. El príncipe añadió que había visto lo que el silencio protegía dentro de aquella institución y el coste que imponía a las mismas personas a las que supuestamente debía amparar. En algún momento que no supo identificar, decidió que no continuaría prolongando ese silencio simplemente porque hacerlo resultaba más fácil. Camila no respondió de inmediato. Instantes después pronunció unas palabras que las personas situadas fuera nunca oirían repetidas, porque ni Guillermo ni ella las han reproducido. Todo cuanto sucedió a partir de ese momento permaneció dentro de la habitación. Sin embargo, lo que salió de allí fue diferente de lo que había entrado. Ninguno de los dos lo llamó reconciliación, ni confundió el resultado con una muestra de afecto. Fue más bien el reconocimiento mutuo de una verdad que siempre había existido entre ellos, y que finalmente pudo ser expresada en voz alta, sin obligar a ninguno a adoptar medidas adicionales. La puerta se abrió 20 minutos después de haberse cerrado. Guillermo salió primero. Camila permaneció sentada junto a la ventana durante un tiempo. Fuera, el palacio continuó con la normalidad de aquella tarde, mientras la historia empezaba a avanzar más allá de sus muros, hacia personas que todavía no conocían una sola palabra de lo ocurrido. La noticia llega a la prensa. La primera información apareció un jueves a las 11:43 de la mañana.
No fue publicada por un tabloide, ni nació de uno de esos avisos anónimos que generan un párrafo sensacionalista en medio de una columna de cotilleos. Surgió en las páginas financieras de un periódico de gran formato. La firmó una periodista especializada en finanzas institucionales, con suficientes años de experiencia cerca de la administración real, como para reconocer la importancia de un documento cuando alguien lo colocaba delante de ella. La nota apenas ocupaba 3 párrafos y no citaba nombres. Empleaba el tono contenido del periodismo económico que pretende superar sin dificultades la revisión de un abogado. El texto describía una retención administrativa impuesta a las cuentas vinculadas a un miembro de alto rango de la Casa Real, mientras se realizaba una revisión interna de gastos autorizada desde la oficina del heredero. No incluía acusaciones ni lenguaje dramático. A la 1 de la tarde, todos los medios importantes del Reino Unido conocían la información. La velocidad no se debía a la extensión ni al tono de la noticia, sino a lo que cada director de periódico entendió después de leerla 2 veces. Una retención financiera, una casa real de alto rango y la autorización del heredero. Los espacios entre aquellas expresiones no eran lagunas informativas, constituían la noticia. No se necesitaba ninguna fuente adicional para que el asunto se convirtiera en el tema principal de los medios británicos durante aquella semana. A primera hora de la tarde, los teléfonos sonaban en todas las redacciones, y los editores retiraban a sus corresponsales de otros trabajos. No se trataba de un rumor atribuido a una fuente de proximidad anónima. La información estaba documentada mediante un vocabulario financiero que no especulaba porque no tenía necesidad de hacerlo. Los expertos constitucionales comenzaron a recibir llamadas menos de 1 hora después. Sus respuestas se dividieron según lo que cada uno pensaba que significaban los hechos, más que por desacuerdos sobre los hechos mismos. Un grupo, formado por quienes consideran que la monarquía necesita sistemas eficaces de rendición de cuentas interna, presentó la medida como una señal de salud estructural, una institución capaz de corregirse desde dentro, sin intervención exterior. El otro grupo se mostró mucho menos tranquilo. Algunos historiadores constitucionales señalaron que una suspensión financiera de esas características, autorizada por el heredero y no directamente por el soberano, carecía de un paralelo evidente en la historia moderna de la Casa Real. Fuera cual fuera su significado respecto a la salud de la institución, la medida transmitía un mensaje todavía más fuerte sobre el lugar donde residía ahora la autoridad dentro del palacio. El nombre de Andrew Parker Bowles apareció en Internet antes de figurar en un informe formal. Una noticia posterior mencionó una reunión privada solicitada semanas atrás por canales no oficiales. Alguien conectó ambos elementos, y la asociación se difundió en las redes sociales con la velocidad que alcanza una información cuando el público siente que acaba de descubrirla. En menos de 4 horas, Andrew se convirtió en el término más buscado relacionado con el asunto. Un hombre que llevaba años situado en el cómodo margen de la cobertura real, mencionado de vez en cuando por razones históricas y dejado en paz el resto del tiempo. Despertó en el centro de una pregunta que el público exigía ver respondida. ¿Por qué ahora, tras 30 años de silencio? ¿Por qué él? ¿Y durante cuánto tiempo había guardado el documento? A las 3 de la tarde, el palacio difundió una única frase a través de su oficina de comunicación. La Casa Real no comenta asuntos financieros privados. Solo una oración para una situación que ya había generado cientos de consultas de los medios. La brevedad expresaba lo que una declaración más larga no podía decir. No se ofrecía nada porque ninguna información disponible mejoraría la posición institucional. Aquel silencio era el último fragmento de control al alcance de una organización que ya había perdido el dominio de la historia. Al caer la tarde, la pregunta dejó de ser ¿qué había sucedido? Toda la atención se desplazó hacia una aparición pública programada para 3 días después. ¿Qué aspecto tendría aquel acto? ¿Y qué revelaría al mundo que ningún comunicado podría explicar? 18 pulgadas de distancia. La ceremonia llevaba meses organizada. Era una conmemoración nacional en una de las iglesias más antiguas de la ciudad,
una ocasión situada entre lo religioso y lo cívico, donde la presencia de la familia real no era solo una costumbre, sino un elemento de peso constitucional. Nadie podía cancelar su asistencia sin provocar la necesidad de una explicación, y nadie podía acudir sin ser fotografiado. Sin importar lo sucedido dentro del palacio durante las semanas anteriores, el compromiso debía celebrarse. Quien haya observado a esta familia durante algún tiempo, sabe en qué se convierte un acto imposible de cancelar, cuando sus participantes llevan consigo un conflicto de semejante magnitud. Cada detalle funciona como un lenguaje. Los automóviles llegaron en secuencias separadas. Los fotógrafos lo advirtieron inmediatamente, porque la logística de las llegadas reales a actos de aquella importancia nunca se deja al azar. Alguien determina quién viaja con quién, en qué vehículo y en qué orden se presenta. La oficina de protocolo lleva generaciones administrando la semiótica del movimiento real. La separación fue pequeña y, por sí sola, no produjo una imagen evidente. Pero los periodistas que habían cubierto a la familia durante años reconocieron al instante que se trataba de una desviación. En el interior de la iglesia, la distribución de los asientos terminó de contar la historia. Carlos y Camila ocuparon la misma fila porque así lo exigía el protocolo. Sin embargo, entre ambos quedó una distancia que normalmente habría desaparecido cuando todos tomaran asiento. Nadie la llenó. No se supo si aquel espacio respondía al plano previamente organizado o a una negociación discreta en los minutos anteriores a la ceremonia. El resultado fue idéntico. Una separación visible en todas las fotografías tomadas desde la tribuna de prensa y en las imágenes de la cámara compartida. A la mañana siguiente, aparecía en la portada de 4 periódicos nacionales sin necesidad de pie de foto. Guillermo estaba sentado junto a Catalina varias filas por delante. Durante toda la ceremonia no miró hacia atrás una sola vez. Mantuvo los ojos en el altar con la quietud de quien ha decidido que su instrumento más poderoso en una estancia semejante consiste en estar presente, conservar la compostura y permanecer fuera del alcance de cuanto se acumula detrás de él. Catalina permaneció a su lado con la expresión que ha perfeccionado tras años de vida pública, atenta, cálida en los momentos adecuados, y sin revelar nada que no hubiera decidido mostrar previamente. La imagen que más circuló no mostraba un enfrentamiento. Nadie se enfrentó a nadie. Fue una fotografía tomada durante el himno final, un plano amplio de toda la zona reservada a la familia real. Las voces se elevaban y el acto cumplía su función ceremonial. En el centro de la imagen, entre 2 pares de manos apoyadas sobre los programas, aparecía el espacio vacío del banco. Ninguna de aquellas manos se acercaba ni se apartaba. Permanecían a ambos lados de una distancia que la cámara registró con absoluta neutralidad y que el público interpretó con completa claridad. 50 años de una de las relaciones más discutidas del país quedaron resumidos en unas 18 pulgadas de madera vacía que nadie quiso cruzar frente a una cámara en directo. Camila se marchó antes de que concluyera la salida ceremonial. La acompañó hasta el automóvil un dispositivo de seguridad menor del que normalmente correspondería a su posición. El número de agentes asignados, el vehículo elegido y la ruta de salida son ajustes operativos que el público rara vez percibe, pero que todos dentro de la institución comprenden en menos de una hora. La Casa Real había recalculado su posición, y no suele realizar ese cálculo 2 veces. El coche se alejó mientras la ceremonia continuaba. Para entonces, la fotografía ya circulaba por todas las plataformas y expresaba cuanto el cuidadoso comunicado del palacio se había negado a decir. El título permaneció, pero su función desapareció. El cambio no estuvo acompañado de ninguna ceremonia, algo coherente con la forma en que la institución ha gestionado históricamente sus transformaciones internas más graves. No hubo anuncio ni reconocimiento público, sino una redistribución progresiva de pequeños detalles que, al acumularse durante meses, acabó creando una realidad diferente. La ausencia de un comunicado fue una política, no un descuido. Hace siglos que el palacio comprendió que las modificaciones más duraderas son aquellas que nunca necesitan ser explicadas. Camila se trasladó a una residencia campestre situada fuera de la órbita inmediata de la estructura real en activo.
Ninguna comunicación oficial describió el cambio como algo distinto de un acuerdo personal. La distancia resultante, geográfica, institucional y simbólica al mismo tiempo, no recibió ningún nombre. Alguien la estableció y dejó que los demás la interpretaran por sí mismos. Y todos lo hicieron. Su nombre permaneció en las listas de los patronazgos, y las organizaciones que había respaldado no recibieron una comunicación formal anunciando modificación alguna. Pero las invitaciones enviadas por el palacio para coordinar sus apariciones empezaron a llegar con menor frecuencia. Finalmente, dejaron de llegar. Las entidades se adaptaron como suelen hacer las organizaciones. Redirigieron su correspondencia y evitaron decir públicamente cualquier cosa que pudiera obligar al palacio a responder. Carlos cargó con lo ocurrido del modo en que siempre habría soportado los asuntos más difíciles, de maneras visible únicamente para quienes sabían dónde mirar. Su agenda pública continuó sin interrupciones. Actos, discursos y funciones ceremoniales se desarrollaron con la constancia para la que se había preparado durante toda su vida, al margen de lo que sucediera bajo la superficie. Las personas de su entorno percibieron un único cambio. La energía que acostumbraban a aportar a las conversaciones privadas, esa curiosidad por quien se encontraba delante de él, pareció debilitarse durante los meses siguientes. No desapareció, pero se volvió más tenue. La diferencia entre un hombre completamente presente y otro que solo está presente lo suficiente. Guillermo no hizo comentarios públicos, y tampoco los necesitaba. La autoridad que empezó a ejercer dentro de la institución no era la de alguien que hubiera ganado una discusión. Era la de un hombre sometido a la prueba de una decisión costosa que se había negado a retroceder. Esa clase de poder no se anuncia. Simplemente existe. Quienes lo rodean modifican su comportamiento y, pasado cierto tiempo, esa adaptación se convierte en la nueva normalidad. Andrew Parker Bowles nunca fue relacionado oficialmente con el proceso. Su nombre permaneció durante unas semanas en la conversación, impulsado por la curiosidad pública y por la necesidad de los medios de unir la historia a una secuencia de causas y consecuencias. Después, la cobertura se desplazó hacia otros asuntos, y él regresó al margen cómodo donde siempre había vivido, presente en los registros históricos, pero ausente de la conversación pública, después de haber hecho aquello que decidió hacer. La forma completa de la historia resulta difícil de ignorar. Una mujer pasó 50 años avanzando desde el exterior de aquella familia hasta su núcleo. Atravesó un divorcio, 2 décadas de la prensa más hostil del Reino Unido, y una boda que la institución tuvo que ser convencida de aceptar. Consiguió el título, el asiento y la corona colocada sobre su cabeza en la abadía de Westminster en mayo de 2023, ante los ojos del mundo entero. El hijo de Diana se encontraba allí. Observó la escena y no dijo nada. No estaba esperando la oportunidad de provocar un escándalo. Esperaba un documento. Camila parecía no haber tenido en cuenta una circunstancia. La institución en la que pasó 5 décadas intentando entrar era la misma que enseñó a Guillermo cuando tenía 15 años y caminaba detrás de un féretro. Exactamente cómo trata a Momon a una mujer cuando decide que se ha convertido en una presencia incómoda. Camila aprendió a manejar aquella maquinaria desde fuera. Guillermo la heredó. Dirige el ducado de Cornualles, forma parte de la cadena de autorización y posee aquello que ella nunca obtuvo durante 50 años de esfuerzo: el poder de decidir a quién protege el sistema. Cuando el ruido se apagó y el palacio recuperó la apariencia de sus ritmos habituales, lo que quedó no tenía un nombre claro. Nadie en aquella familia lo llamaría ruptura, pero tampoco reconciliación. Era la situación a la que llega una familia cuando una verdad finalmente se pronuncia en voz alta y ya no puede retirarse. Desde ese momento, todos deben construir el futuro sobre un terreno que se ha desplazado bajo sus pies. Las puertas del palacio nunca se cerraron por completo para Camila. Simplemente se abrieron con menor frecuencia y después, cada vez menos. Esa terminó siendo la versión más cruel del desenlace. La mujer que había luchado toda su vida para entrar en aquel edificio se convirtió en la única persona de su interior, obligada a solicitar permiso a la oficina de un hombre más joven,
antes de poder dedicar una mañana a sus propias funciones. Conservó el título, pero perdió aquello para lo que servía. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia te ha resultado interesante, deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta y suscríbete al canal. Seguiremos revisando el resto de esta cadena documental, porque todavía quedan más elementos de los que el palacio querría ver expuestos. Soy Harold, y nos vemos en el próximo vídeo.